Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis por esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, trazándonos el camino, Señor. No permitas, Padre, que nos vayamos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Usa, Señor, estos labios inmundos, Señor, para la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué os maravilláis? Esto no viene de nosotros. Voy a volver a repetir la cita. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hermanos, uno de los graves problemas de la humanidad es que siempre ponen sus ojos en la herramienta, no en quien la hizo, ni en quien la usa. Recordemos el contexto de la cita. Vayamos a Hechos 3, 1 al 16. Nos dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándole en los ojos, le dijo: mira. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Miren la reacción de quien ha sido sanado: andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermanos, vemos que el principal propósito de los apóstoles no era precisamente el de hacer milagros. Iban a predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado.
Amén. Pero al ver al paralítico, se compadecieron de él y le dieron dos regalos. Uno maravilloso y otro extraordinario. Uno en la carne y el otro en el espíritu. Sanaron su cuerpo y le dieron lo fundamental, lo más importante. La fe en quien lo sanó y en el único que le puede dar salvación. La fe en Cristo. Desde el inicio le dieron la gloria a Dios. Desde el inicio. Pues en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesucristo de Nazaret, dieron la orden para que se levantasen. No fue en sus esfuerzos ni en su poder. Fue en el poder de Dios y en el nombre de Cristo. Pero los hombres solo ven lo que quieren ver. Buscando novedades, se olvidaron del Dios de sus padres, de Jehová el Señor y de la promesa de un Redentor, y se quedaron contemplando el supuesto poder de Pedro y de Juan. Esto, a pesar de que el mismo enfermo, luego de ser sanado, daba la gloria a Dios. El enfermo sí escuchó el nombre de quien había sido sanado, y de una vez entendió quién lo sanaba y le perdonaba los pecados. El resto del pueblo estaba atónito, buscando cosas novedosas, maravillados en la herramienta, pero no en el que hizo la herramienta. Pero como el Señor usa todas las cosas para su gloria, al ver Pedro la situación, se dirigió a los presentes para recordar sus pecados, para mostrarles el poder de Dios y las promesas del gran yo soy en Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos dice Castemaker. Nos dice: Pedro tiene un auditorio listo para escuchar su explicación. La gente está asombrada por el milagro que acaba de ocurrir. No hay escepticismo. La mofa que se escuchó el día de Pentecostés ahora está ausente. Por todo esto, Pedro tiene una oportunidad excepcional de proclamar el Evangelio. Como en su sermón en Pentecostés, primero explica las circunstancias en que ha ocurrido el milagro, luego pone al corriente a sus oyentes con la muerte y la resurrección de Cristo, y finalmente los llama a arrepentirse mediante la fe. Varones israelitas, Pedro vuelve a usar la forma familiar que usó en su sermón en Pentecostés para comenzar esta vez. Porque está hablando a ciudadanos judíos que conocen el Antiguo Testamento y que no ignoran los milagros realizados por Jesús. Les habla como el pueblo de Dios y les dice que no deben sorprenderse por el milagro que ven en el paralítico. Por implicación, les recuerda las obras de Jesús de Nazaret, cuyo poder continúa actuando en sus seguidores inmediatos. ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro reprueba a su auditorio judío y los amonesta para que no miren lo que los hombres hacen, sino que vean el poder de Dios. Lucas establece un paralelo con el pueblo de Listra, quienes creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses después de que sanaron a un paralítico. Por supuesto, la gente de Jerusalén no pretendía adorar a Pedro y a Juan, pero sí creían que ellos tenían un poder en ellos mismos que les había sido permitido para hacer caminar al hombre cojo. Pedro les dice que no deben ver lo que los hombres hacen, sino que deben buscar la gloria de Dios. Como dice Castemaker, a pesar de que los judíos no creyeran que los apóstoles fueran dioses,
ni tampoco les iban a rendir culto, como pretendieron hacerlos de Listra. Sí se maravillaron de su poder. Por lo cual Pedro les advierte que no deben ver lo que los hombres hacen, sino que deben ver la gloria de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿acaso el Señor no había hecho obras más grandes que la de los apóstoles? Si bien es cierto, miles se convirtieron, no pocos de duro corazón se negaron a aceptar lo que veían, pero ahora sí pretendían maravillarse de lo que hacían Pedro y Juan. ¡Qué tristeza! Negaron al Dios, dudaron de las obras del gran yo soy hecho hombre, pero se maravillaban de las obras que hacían los hombres. Quiero hablar primero de quienes se maravillan de las cosas del Señor como si fueran cosas de los hombres. Pasemos a Hechos 14, 8 al 12. Hechos 14, 8 al 12 nos dice la palabra del Señor. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Todos recordamos qué fue lo que hicieron los apóstoles después de eso. Rompieron sus vestidos y les dijeron: ¿por qué hacen esto? Esto no viene de nosotros, viene de Dios. Hermanos, no podemos sorprendernos de que los habitantes de Listra se hayan maravillado de ver un milagro, pues todos sabemos que esas cosas, aunque si bien pasan a diario, a quienes están en el Señor, a diario nosotros hemos visto milagros. ¿O no hemos visto milagros en esta iglesia? ¿No hemos escuchado de los milagros en otras iglesias? A las personas que son sanadas, a los que éramos ateos y enemigos de Dios parados en un púlpito. Claro, si bien todo esto pasa a diario, no podemos negar que no es común presenciarlas. Es decir, lo que estaban viendo los de Listra, que Pablo habla y el imposibilitado de una vez se levanta, eso no se ve todos los días. Puede ser maravilloso y llama la atención. El grave problema es que ellos vieron todo esto desde su pecado de idolatría, desde su corazón perverso. Y en lugar de escuchar a los apóstoles, lo vieron. Entonces los apóstoles les hablaron, les explicaron, pero ellos, cegados por su idolatría, no querían escuchar. Entonces, afianzados en sus tradiciones, para pensar que estos eran dioses y no queriendo escuchar que tan solo eran un instrumento del único y verdadero Dios. El problema era que escuchar a los apóstoles les significaba en realidad abandonar su idolatría, el pecado y todas sus concupiscencias, y arrodillarse ante el único y verdadero Dios. Ese era el problema. No querían ver las maravillas, pero no querían abandonar sus pecados. Pero definitivamente los hombres aman más las tinieblas que la luz admirable. Y para ellos era más fácil matar a los apóstoles que abandonar su pecado. Esto lo hemos visto
para nuestro caso, en estos 2000 años, en el cual el catolicismo romano se ha negado a escuchar la palabra del Señor y desde un principio ha matado y perseguido precisamente a aquellos que les hablan desde la palabra. De igual forma, cuando suceden cosas extraordinarias, siempre dudan y dan la autoría de los milagros al ídolo que se han hecho de María o a la piedra y el metal con que se han atrevido a hacer figuras o imágenes del Señor, que nos ordenó aborrecerlas y destruirlas. Los de Listra se negaron a escuchar el mensaje que Dios les enviaba por medio de los apóstoles. Por eso la palabra de Dios nos dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchos dirán, pero si tenemos oídos, precisamente ese es el pecado, que teniendo oídos para oír, se niegan a escuchar. Pueden tener oídos, pero no para el Señor. Por eso su palabra una vez y otra nos dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, sabemos que hoy casi nadie quiere escuchar la palabra del Señor y se maravillan de las lisonjas de los sacerdotes de Satanás. De esas sí se alegran y se maravillan. Hace poco tiempo recordábamos que Bergoglio decretó en su momento indulgencia plenaria para todos los que murieran supuestamente por el bicho. Ya sabemos de qué hablamos. Y no es que esté diciendo que esta enfermedad no haya agravado la salud de algunas personas. Es que sabemos nosotros lo que sucedió con sus terribles protocolos. Y ahora, en estas celebraciones que los paganos llaman Semana Santa, volvió a hacer lo mismo, a decretar indulgencia plenaria. Y todos se maravillaron ante las falsas palabras del hombre, pero ninguno fue a Cristo. Ninguno leyó su palabra. Todos se quedaron atónitos y felices ante el engaño. No pocos se maravillaron y lloraron con la vana representación humana del sacrificio de Cristo, pero no escucharon su palabra. Se niegan a ir a Él para que sea dado arrepentimiento y perdón de pecados. Para eso si no se maravillan. Prefieren escuchar las lisonjas y maravillas de los mentirosos, pero no ir a Cristo. En las falsas iglesias, en las que se blasfema el nombre del Señor, estoy hablando de las otras falsas iglesias, en el día de la venta de milagros, a pesar de usar el nombre de Dios en vano para la farsa, todos se maravillan, lloran y aplauden al falso pastor, al engañador por las supuestas obras. Pero ninguno va a Cristo para una verdadera sanación física y espiritual. No van a su palabra. Prefieren seguir el engaño del momento y las falsas enseñanzas. Ahora, hermanos, no podemos negar que en algunas falsas iglesias hablan algo de la palabra del Señor. Pablo decía que unos predicaban por contienda y otros por amor, pero igual se predicaba la palabra. Claro que a veces la hablan, pero con levadura. En unas iglesias de falsa doctrina, con montañas de levadura. En otras, en donde el engaño es más sutil, con pizcas de levadura. Pero a pesar de escuchar algo de la palabra, ninguno va a Cristo. Su asombro y fe está puesta en el falso maestro. Se maravillan de sus discursos lisonjeros y se niegan a escuchar la palabra del Señor. Por eso es que cuando el falso maestro cae en delitos, la mayoría va en su defensa y otros caen en el escepticismo religioso o incluso en el ateísmo, porque unos y otros tienen sus ojos puestos en los hombres y no en Dios.
buscan la gloria de los hombres, pero no buscan la gloria de Cristo. Nosotros hemos visto la defensa vehemente e iracunda que las cabras hacen para con sus falsos maestros. Y los otros de la misma forma para defender a sus ídolos y al papado. Unos y otros se niegan a escuchar la palabra del Señor y se indignan ante la verdad. Pero como también lo hemos repetido muchas veces, ninguno se incomoda cuando se habla en contra del Señor. Pero ¿cómo hacerlo si son ellos mismos los que blasfeman el nombre de Cristo? Pero hay otros que, como no buscan a Cristo, sino la gloria de los hombres, a pesar de estar en iglesias de sana doctrina, se maravillan del sermón del pastor, y si éste lo permitiese, lo exaltaría, olvidando que quien da la inspiración es el Espíritu Santo. Amén. Oh, pastor, qué gran sermón. No exalte a los hombres, exalte al Señor, dé las gracias al Señor, que es el que da la inspiración. Y como no hay iglesia perfecta, ni tampoco pastor perfecto, pues el único perfecto es Cristo, no faltan aquellos que con lupa buscan la mínima mancha en el lienzo blanco para salir de la iglesia. Porque al igual que los otros, tienen sus ojos puestos en los hombres a quienes quieren imitar, y no en Cristo, a quien deben imitar. No miremos a los hombres. Sí, claro, hay que mirar que sean de sana doctrina, pero nuestras esperanzas no pueden estar en el pastor. Amén. Nuestras esperanzas deben estar en Cristo. Amén. ¿A quién debemos imitar? A Cristo, el único perfecto. Sí, hermanos, quien tiene sus esperanzas en Cristo quiere ser como Él y busca la perfección en Él. Hay otros que, si bien su pecado es similar, gracias al Señor no caen en apostasía, pero su falta de contentamiento no los deja avanzar hacia la perfección en Cristo. Pues a pesar de tener un buen alimento espiritual, siempre están buscando alguna cosa nueva. Su iglesia puede ser totalmente de sana doctrina, claro, con las dificultades propias de donde hay hombres falibles, pero siempre están mirando a otros lados, porque buscan la perfección en los hombres y no en Cristo. En Cristo es quienes debemos estar completos y en Él debemos buscar la perfección. Él es en quien nos debemos maravillar. Quiero hacer una aclaración para no ser malinterpretado. Quiero diferenciar a aquel que, estando en una iglesia de sana doctrina, mira para otros lados, de aquellos que están en una iglesia de falsa doctrina. Es claro, en la segunda nunca encontrarán al Señor, sino que con lo poco o mucho que hablen de su palabra, debe tomarla para huir de allí. Acordémonos la orden del Señor: sal de allí, pueblo mío, para que no os hagáis partícipes en sus pecados. Salgan de ahí para poner sus ojos en Cristo y maravillarse en Él. En cuanto a los primeros, busquen la perfección en Cristo y pídanle contentamiento. De sus pastores, como los de Berea, estén al tanto de que siempre estén enseñando la sana doctrina. De sus debilidades personales, mientras no sean pecados, necesitan de su oración para que el Señor los vaya perfeccionando en Cristo. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Si bien los judíos, como hemos dicho, no iban a adorar a los apóstoles como a dioses, aún no habían caído tan bajo, no estaban viendo las obras de Dios, sino que se quedaron en las obras de los hombres, no queriendo ver
al que les daba el poder para hacerlas. Pasemos a Hechos 4, 13 al 16. Hermanos, los impíos se maravillaban, no podían negarlo, no podían negar las obras que hacían, pero se maravillaban en los hombres y no querían ver a Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Estamos hablando de las autoridades. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hermanos, se maravillaron ante el discurso de alguien sin letras. Reconocieron la señal manifiesta hecha por ellos, pero se negaban a creer en aquel de donde venía el poder. Por lo menos esta vez reconocieron. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, acordémonos que planearon matar a Lázaro para esconder la evidencia. Hasta allá había caído o había llegado el poder de los incrédulos. Devolvámonos un poquito a Hechos 4, 4 al 12. Ahí mismo devolvámonos un poquito. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, los mismos que estaban cuando blasfemaron el nombre del Señor, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo, otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para los sacerdotes eran claras las obras que estaban viendo, pero estaban tan cegados por su pecado que se negaban a escuchar la predicación de la palabra. Se negaban a escuchar por medio de quién o de quién venía este poder. Se negaban a darle la gloria a aquel de donde venía todo el poder. Por eso el mismo Señor les había dicho a ellos mismos: si fueras ciego, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Preguntaron de dónde venía eso y les explicaron, pero ni aún así querían oír. Habían preguntado de dónde venía el poder, y a pesar de maravillarse de que hombres sin letras tuvieran tal nivel de conocimiento, se negaron a escuchar la verdad y se negaron a ver el poder de Dios. ¿Cómo los sacerdotes podían ver las obras hechas por los hombres,
reconocer el poder que había en ellas, pero no reconocer la fuente del poder. La respuesta es muy sencilla. Cegados por el pecado, no pueden ver más allá que las obras de los hombres y maravillarse por ellas. Pero el pecado no se quedaba ahí. Va más allá. Pues no solo se niega la fuente del poder, sino que como el mago de Limas, quieren evitar que otros lo vean para que se encuentren la verdad, para que puedan ver al Padre, para que puedan ser salvos en el Hijo. La evitan, la ocultan, para que queden en manos del Padre la mentira. Vayamos a Hechos otra vez 4, 16 al 17. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, miren el pecado. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ese es el trabajo del enemigo, ocultar el nombre que es sobre todo nombre. Estas, como estoy diciendo, son definitivamente las obras del enemigo. Reconocen y se maravillan de lo que hacen los hombres, pero quieren eliminar el conocimiento y la fe en aquel que le da poder para hacerlas. Reconocen las obras en los hombres, pero niegan y rechazan de dónde viene dicho poder. Definitivamente el pecado de los hombres no tiene límites. No tiene límites, hermano. Hay otros que ven el poder de los hombres, que entienden que viene de Dios y temen, pero temen para condenación. Vayamos a Mateo 8, 28, 34. Sí, hermano, ven, se maravilla. ¿Saben de dónde viene el poder? Pero hacen lo más terrible que se puede hacer. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Imagínense eso, hermano. Miren, los endemoniados, vino alguien, expulsó a esos demonios, los liberó, le echó los demonios a los cerdos salieron. ¿Quién no se va a maravillar? ¿Quién no va a entender de dónde viene ese poder? Porque contaron lo que los demonios habían dicho. ¿Qué dijeron los demonios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Reconocían. Y los otros fueron a contarle quién era el que estaba ahí. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos.
¿Usted se imagina, hermano? Vieron la gloria de Dios. Vieron al Dios hecho hombre. Y le rogaron que se fuera de sus contornos. Es claro que los gadarenos vieron un hombre y se maravillaron de su obra. Y muy seguramente supieron de dónde venía ese poder. Pero pudo más el temor pecaminoso y la codicia. Y en lugar de inclinarse ante el único que los podría librar del poder del maligno, le rogaron que se fuera de sus contornos. Huyen de Dios. Miren lo terrible del pecado. Muy seguramente temían a los demonios, que dice que no se atrevían a pasar por el camino. Le temían a la legión de los demonios, pero terminaron conviviendo con ellos. Y frente al Señor, ahí sí salió toda la ciudad para rechazarlo. Se asustan y se maravillan de las obras del maligno, pero huyen del gran poder de Dios. Ese es el pecado. A estos extremos llega la maldad del hombre. Gracias al Señor, diferentes son todos aquellos que escuchan, ven y buscan la verdadera fuente del poder. Vayamos a Marcos 4, 23 al 27. Marcos 4, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: miren la diferencia, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este no es un hombre cualquiera. ¿Quién es este? Hermanos, ¿quién no se maravillaría de ver una obra como esas? Un hombre que da órdenes a los vientos y al mar, y éste lo obedece. Pero estos no se quedaron en el hombre, fueron más allá y se preguntaron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los apóstoles se preguntaron por la fuente de ese poder. No cualquier hombre en sus fuerzas puede hacer lo que acaba de hacer el Señor Jesús. Y por eso se preguntan: ¿qué hombre es este? Muy pronto la respuesta no se haría esperar, y en boca de los mismos apóstoles sería totalmente clara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entendieron quién era ese hombre y de dónde venía su poder. Hermanos, volvamos una vez más a Romanos 3, para que veamos otra reacción, por así decirlo, frente al poder de Dios y a la predicación de la palabra. Vimos a los sacerdotes endurecidos y usados como herramienta de Satanás, obrando para que nadie conociera el único nombre en que podemos ser salvos. Aquel nombre que es sobre todo nombre: Jesús el Cristo. Vimos a aquellos que, oyendo el nombre del Salvador, se maravillan en las falsas obras de los hombres y se quedan adulándolos, poniendo su fe y sus esperanzas en los falsos maestros y no en Cristo. De esos también hablamos. Vimos a aquellos que, reconociendo el poder de Dios, pretenden huir de Dios. Pretenden. Nadie puede huir de Dios. Por lo que es peor, apartar a Dios de sus vidas. Ya sabemos en manos de quienes quedan. Hermanos,
Desafortunadamente los hemos visto. Unos abandonando la sana doctrina por amor al pecado, se dicen a sí mismos y a los demás: nos vamos, pero no nos apartaremos del Señor. Y más pronto de lo que se imaginan, como el perro, vuelven a su vómito. Otros se han ido pretendiendo huir de Cristo y de una vida espiritual. Pero tan pronto abandonan el camino, son poseídos por 7 demonios peores que el primero. También hablamos de los que son del Señor y se preguntan: ¿y quién es este? O mejor, ¿de dónde viene su poder? Pero hermano, como dijimos, regresemos a la cita base para que veamos lo que hacen los que obraron por ignorancia, pero aceptan escuchar la predicación de la palabra. Pecaron por ignorancia. Como lo vamos a ver, hicieron cosas terribles, pero se quedaron a escuchar la predicación de los apóstoles. Vayamos a Romanos 3, 11 al 19. Y teniendo asiduos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien a vosotros, miren lo que les va a decir. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos. Perdón, hermanos, Hechos. La citaba hace 3. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Frente a esta predicación del Evangelio de Cristo, recordemos qué fue lo que hicieron las autoridades religiosas. Todos escucharon esta predicación, tanto el pueblo como los gobernantes y los sacerdotes. ¿Pero qué hicieron estos? Hechos 4, 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Todos escucharon ese llamado.
Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ellos ya habían sabido que les ocurrió en el pasado, cuando se olvidaban del Señor y se iban a los ídolos. Sabían de los grandes castigos del Señor, pero también sabían que cuando se arrepentían y le pedían perdón al gran yo soy, Jehová de los ejércitos, venían tiempos de refrigerio. ¿Y qué hicieron? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día. Gracias al Señor, los destinados para salvación, compungidos al escuchar la palabra de Dios, clamaron al Señor por perdón. Por eso es que en el versículo 4 del capítulo 4 nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra del Señor creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, es claro que en un inicio se maravillaron de las obras de los hombres, pero una vez el Señor les dio oídos para oír su palabra, se glorificaron y se alegraron en el Señor. Debemos pedir que el Señor nos dé oídos para oír su palabra. Debemos orar por nuestros familiares, para que el Señor les dé oídos, para que oigan su palabra y se alegren en Él, se glorifiquen y sean perdonados. Amén. Infortunadamente, la Escritura no nos describe la situación en detalle, pero no es difícil imaginar que luego de ver el poder de Dios en las manos de los apóstoles y de escuchar de dónde venía ese poder, y después de oír que ellos mismos fueron cómplices del asesinato del autor de la vida, a quien primero negaron, acuérdense, estamos hablando del pueblo, primero negaron, dijeron: no tenemos más rey que César. Luego dieron la orden de la muerte. Todo eso les ha dicho en su predicación Pedro y Juan. Le recordaron, ellos dieron la orden de la muerte. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y como si fuera poco todo esto, luego se maldijeron a sí mismos. Mire todo lo que había hecho el pueblo. ¿Qué dijeron? Sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Luego de oír esto, sin lugar a dudas, debió haber mucho llanto y un gran dolor. Eso fue lo que debió haber sentido el pueblo cuando escucharon la voz del Señor, cuando escucharon la predicación de la palabra. Un gran llanto y un gran dolor. Pero después escuchan la más grande promesa. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, este sí es un gran motivo por el cual maravillarse: el poder, la bondad y la misericordia de Dios. Mientras los sacerdotes, al escuchar su total responsabilidad en la crucifixión del Señor y al escuchar la predicación de la palabra, endurecieron aún más sus corazones, el pueblo debió haber llorado primero por el dolor ante su pecado, y luego debieron haber llorado ante la promesa del perdón de los pecados y la salvación en Cristo Jesús. El pueblo se maravilló en quien debía maravillarse, en Cristo Jesús. Unos y otros sabían que el Cristo debía padecer. ¿Qué hicieron los que tenían endurecido su corazón por el pecado?
¿Y qué hicieron los sacerdotes, conocedores de la palabra, cuando vieron al Señor y al Salvador de Israel y del mundo entero? Claro, de todos aquellos que en él creen. ¿Qué hicieron esos sacerdotes y esas autoridades cuando vieron al Salvador colgado de un madero? ¿Qué hicieron? Vayamos a Mateo 27, 39 al 42. No hay nada peor que un corazón endurecido. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Oigan esta blasfemia. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Viendo al Salvador, viendo al inocente colgado, no se maravillaron de su silencio y de su valor. Pasemos al versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó en vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librar. Fuera de todo, no tienen el más mínimo sentimiento humano, ni de misericordia. Miren qué corazón tan terrible. Cuán terrible es el pecado, y cuán terrible es aún más el pecado imperdonable. Pues ni aun viendo las señales se maravillaron ni creyeron. Vieron las tinieblas, sintieron el terremoto, y ni aun así se maravillaron ni creyeron, sino que por el contrario les escarmentaron aún más. Estaban tan endurecidos por el pecado que, viendo al sufriente, no tuvieron ni siquiera compasión de él, sino que le humillaron aún más y le escarnecieron aún más, agregando así más pecado a su pecado. Pero hay otros que oyeron, y el Señor les dio entendimiento. Estos eran conocedores, los primeros. Estos segundos eran impíos, incrédulos, eran soldados, muy posiblemente eran de otra nacionalidad, pero hicieron lo que no hicieron los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Se maravillaron de la grandeza del Señor. Pasemos ahí mismo, Mateo 27, 11 al 14. Perdón, la cita es, pero estos no son los soldados. Este es otro impío, pero se va a maravillar de las obras del Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos,
nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El impío, el que no conocía, se maravilló. Y los que no conocían, cada vez más endurecían sus corazones. Vayamos al versículo 51. Ahí mismo en Mateo 27. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de sus sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora sí vienen los soldados, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo mío. Hermanos, cuántos corazones endurecidos por el pecado y la altivez. ¿Cómo no maravillarse del inocente que soportó el más terrible sacrificio sin una queja para pagar por el perdón de los culpables? Eso sí es de maravillarse. Pero ellos endurecían más su corazón. Hermanos, la Escritura nos dice que en un principio el pueblo se maravilló erróneamente de la obra sanadora de Pedro y de Juan, pero que luego de la predicación de la palabra, cuando comprendieron el Evangelio, cuando entendieron la obra de Cristo, se convirtieron 5,000. Es decir, 5,000 se maravillaron al comprender la obra de Cristo en la cruz. Debieron llorar de dolor, como se ha dicho, al enterarse que fueron ellos los que avalaron la muerte del Salvador. Pero luego se debieron maravillar aún más al saber que venció la muerte y el dolor y que se levantó de los muertos para dar vida eterna a todos los que en él creen. De eso se maravillan los verdaderos creyentes, de la obra del Redentor, de su muerte y de su resurrección. Hermanos, ¿dónde están puestos sus ojos y su fe? Pensemos. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Acaso en las obras de los hombres? ¿O en las maravillas, en las maravillosas obras y el maravilloso poder de Dios? Hermanos, hemos llorado de tristeza ante nuestros pecados que llevaron a Cristo a la cruz. Nos hemos maravillado y hemos llorado de alegría ante su resurrección y la promesa de que si nos mantenemos fieles, seremos resucitados juntamente con Él. Hermanos, ¿de cuáles son? ¿De los que se maravillan para miedo y perdición? ¿O de los que se maravillan para salvación? Hermanos, nos maravillamos de Jesús, del autor y el consumador de la fe, o esperamos las obras de los hombres para maravillarnos. Nos dice Santiago 1:16: amados hermanos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, si nos vamos a maravillar, maravillémonos en el Señor. Amén. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor,
Padre Santo, danos oídos para oír, Señor. Permítenos escuchar tu evangelio. Permítenos escuchar tu palabra. Permítenos comprender, Señor, tu obra en la cruz, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a maravillarnos, Señor, de ti, Señor. De que el justo haya dado su vida por el injusto, Señor. Padre, ayúdanos a maravillarnos, Señor, de que tú venciste a la muerte, Señor, de que te levantaste entre los muertos, Señor, y nos has dado vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe y nuestra mirada estén puestos en lo alto, Señor, en tus maravillas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.